Profe, Buenas tardes, buenos días. coméntenos cuál fue ese primer contacto con el arte, en especial con el teatro. Bueno, en principio, mi primer contacto con el teatro fue estando en el colegio con unos compañeros míos que hicieron una representación y ellos, pues me pareció que lo hacían muy agradable y entonces dije yo, no, ay, qué chévere esto, qué cosa tan agradable, tan rica y ojalá yo pudiera hacer eso. Y a partir del año 83, cuando estaba en el Juvenal Cano Moreno, logré vincularme o hacer una obra de teatro dirigida por Merardo Aristizábal en el Juvenal Cano Moreno. Listo. Ahora cuéntenos un poquito también sobre, usted nos comentaba que escribió también en el colegio, como este otro acercamiento directo. Ajá. Nosotros en clase de español teníamos una actividad didáctica que se llamaban los círculos literarios y ahí el profesor me propuso que hiciera porque yo ya estaba en teatro, que hiciera una obra de teatro, así le decían ellos, sobre el descubrimiento de América y ahí pues empecé yo, digámoslo así, porque no encontré un texto sobre el descubrimiento de América, entonces lo escribí. Y claro, eso tenía sus errores, eso es lógico, uno muy bien jovencito. Y en ese sentido, pues me atreví con mis compañeros a hacer esa escritura y el montaje de eso que escribí. Listo. Ahora cuéntenos cuál fue su primer acercamiento con la docencia teatral, sabiendo que usted adelanta procesos con las ciencias sociales. Ajá. Bueno, de alguna manera uno desde que está trabajando con otras personas está haciendo docencia. Yo pienso que profesionalmente como docente de ciencia del teatro, si es que yo soy profesor de eso, mi primer acercamiento fue más o menos desde que salí del colegio, que me dediqué a hacer talleres en otras partes. Y gracias al teatro es que pude pagarme, con lo que yo sabía, que dictaba tallercitos y cosas de esas, pude pagarme la universidad. Con eso pude resolver mi problema de matrícula. Pero en fundamento yo pienso que ha sido siempre desde que decidí ser actor y que me veía obligado a explicarles a mis compañeros cómo se hacía, que me vinculé, digamos, al teatro. Listo. Usted también nos comentaba que el teatro obligatoriamente es social, porque se relaciona con las humanidades. ¿Nos podría ampliar un poquito más esta idea? Es que las artes en general tienen que estar asociadas o relacionadas más bien de manera directa con el contexto. No se puede sacar ninguna. Y el teatro sobre cualquiera otra, y qué pena con los demás compañeros artistas, el teatro por su condición, por sus leyes propias como arte, desde lo dramático, desde la representación misma, lo que hace es generar reflexión sobre lo que pasa en el contexto. Así sea una metáfora desde tiempos pretéritos o así sea una representación que esté divulgando, que esté manifestando sobre lo que está pasando en la actualidad, en lo contemporáneo, si se puede decir así. Yo pienso que siempre vamos a tener que ver la representación teatral como un asunto de reflexión de lo social y de lo político. Y uno no se le puede olvidar que si un pueblo no tiene teatro, no tiene memoria. Es decir, desde que los griegos inventaron esta forma que nosotros conocemos del teatro, se hace memoria y es significativo. Si un pueblo no desarrolla teatro, por lo menos los que somos occidentalizados, pues digamos que se le está desapareciendo parte de su memoria colectiva. Listo. Ahora, en esta misma idea, pero desde su opuesto, también usted nos decía que no se podían transversalizar directamente las ciencias sociales con el teatro, porque usted habla de que prostituir lo sagrado que es el teatro y que más bien usted lo veía como un recipiente
para poner cosas relacionadas con la literatura y otras materias. Sí, la gente tiende a decir que cualquier ejercicio que se hace, eso es teatro. El teatro no, el teatro tiene unas condiciones que yo no puedo bajo ninguna circunstancia prostituirlas. ¿Por qué digo que es a mi modo de ver, muy complicado de hacer dentro del aula de las ciencias sociales una obra de teatro enmarcada dentro del asunto propio de las ciencias sociales? Primero porque son dos lenguajes distintos, metodológicamente son distintos, y que lo que hace las ciencias sociales para el teatro es aportar una serie de elementos que desde la estética, que desde las formas expresivas yo las puedo desarrollar. Pero eso es para una obra de teatro. Pero yo en una clase de ciencias sociales difícilmente yo puedo desarrollar esos lenguajes estéticos, porque entonces no estaría respetando unas cosas que son fundamentales. Para mí son sagradas, ¿sí? En principio, porque la dramaturgia me implica una ficción. Las ciencias sociales no son una ficción. Las ciencias sociales tienen un problema metodológico, si me permiten el término, que hace que efectivamente yo lo que estoy hablando está comprobado. Por eso son ciencia. Y las artes pueden beber de las ciencias sociales, pero su lenguaje remite a otras maneras de expresividad. Y lo digo porque pues, me ha tocado asumir el reto de aproximar a los muchachos desde la teatralidad a la comprensión del contexto. Entonces, uno podría pensar que se puede llevar desde las ciencias sociales muchos elementos para la reflexión del actor o de la actriz, que puede entender de qué está hablando el personaje que le toca, en qué contexto está, así sea ficticio. Pero es que ese es otro lenguaje. En las ciencias sociales yo no me puedo dar esas libertades, porque hay unos asuntos que son muy pertinentes y que yo difícilmente los podría utilizar. Y fuera de eso, arte es arte. Y yo no puedo pretender prostituirla, perdonen el término, en que lo voy a utilizar para todo. No, eso no es. Es que el teatro es una manera de yo aproximarme a lo que le está pasando a la humanidad. Es decir, yo le estoy dando una mirada a la humanidad y le estoy diciendo, mire, esto es lo que es. ¿Quién resuelve? El público. Los griegos colocaban, y los grandes dramaturgos colocaban esos grandes dilemas morales, humanos, de la vida y de la muerte, de la guerra, los colocaban al público. Y finalmente le decían, bueno, ustedes lo resuelven, nosotros no, nosotros estamos contando el cuento. ¿Sí? Porque esa es la función social del teatro. Yo parto de la idea de que el teatro y las artes deben tener una función social, más allá de su función estética, de lo que llaman algunos por ahí el arte por el arte. No, es una función estética, perdón, una función social, una función que le permita al espectador, al observador, tomar distancia frente al mundo. Por eso es muy importante que nosotros, los que decimos cultivar, hacerle culto a las artes, que los que estamos formando tomen distancia frente al mundo. Es decir, que el mundo no sea el que llega hasta la punta de la nariz, sino que el mundo tiene otras alternativas, y otra alternativa, otras significaciones, otras simbologías. Y, profe, a veces las personas también piensan que la colectividad es un asunto meramente de los adultos. Usted nos comentaba que el teatro, los niños también pueden representar temas complejos. Claro, y lo digo por mi experiencia en Vuelta Canela, porque ese es mi espacio formativo en términos de lo didáctico y de lo pedagógico. En Vuelta Canela nos propusimos, bajo la dirección de María Sofía Calvo, que vamos a contarle a los niños historias de la historia.
y vamos a comprometernos en que los niños que van a representar no van a ser teatro de niños ni para niños, sino que van a ser teatro. Porque el teatro es una cosa bastante compleja. No hay pintura para niños, pues. No hay pintura, no hay música para niños. No, hay música, hay danza, hay todo eso. Y el teatro también es una cosa compleja, grande, maravillosa. Y los niños tienen, como buenos seres humanos, tienen la capacidad de desarrollar sus comprensiones significativas ante lo que yo les proponga. Por eso yo les digo que ahí, esa es mi escuela, Vuelta a Canela es mi escuela, para yo poderme aproximar en el lenguaje mío a los niños. Que yo les quito o les pongo, de acuerdo a las circunstancias, les pongo los elementos simbólicos. Claro, porque es que ellos me permiten saber hasta dónde simbolizan, por ejemplo, el cuerpo. Pero como yo no me voy a quedar haciendo movimientos simples, sino que necesito que ellos simbolicen todos los lenguajes, tanto los lenguajes verbales como los no verbales, más los problemas dramáticos, y todo problema dramático tiene que ver con las relaciones interpersonales. Entonces yo hice un texto que se llamaba La Villa de los Sueños, que es una referencia a la ciudad de Pereira, a la fundación de Pereira, y a los niños y a los niños, a los y adolescentes que tenía en ese momento, los tenía que aproximar a la historia, y ellos comprendían. Entonces yo no estaba, yo tenía muy claro de que estaba hablando era con seres humanos chiquitos. Sí, no estaba con adultos, pero estaba hablando con seres humanos que estaban en las capacidades normales de comprender muchas cosas o poquitas cosas, pero estaban comprendiendo de qué les estaba hablando. Muchas gracias. Entendiendo este lenguaje y cómo surge esa necesidad de simplificar los lenguajes, ya que los niños cuentan con pocos referentes simbólicos para entender lo que hay trasfondo del teatro. Yo no diría que uno simplifica, porque es que hablar de simplificar suena muy raro. Lo simple es muy raro. Yo diría que hay que generar unas aproximaciones en los discursos. Y hay que buscar los referentes más adecuados para poder que ellos sepan que estoy hablando es de esto, ¿sí? Y que eso simboliza esto. Es decir, lo que yo diría en términos pedagógicos y didácticos es que yo aproximo. Y aproximo eso a lo que ellos encuentren más cercano, a lo que ellos me permitan demostrar que es lo más cercano. Uno hace esas aproximaciones con los estudiantes, con los niños y con los adolescentes, pero no porque sean cosas simples, sino porque se necesita es encontrar como los puntos de contacto entre lo que están viviendo más la reminiscencia del pasado, pues esa memoria, y esa es la tarea. Y cada cosa es contextual al grupo de estudiantes que nos toca. Hoy en día es más complejo, a pesar que tenemos tantos elementos visuales, audiovisuales, es muy complicado porque no les significan. A veces no les significan y es muy complicado con los niños. Estoy hablando de niños de 6, 7 años que deberían tener muchos más elementos, porque ellos son al fin y al cabo, son como unas esponjas, y les cuento que a veces se queda uno corto en esa aproximación, pero igual, con el tiempo, y yo les decía, con los ensayos, uno los va aproximando y ellos van dando cuenta, y entonces ya van buscando, ellos mismos van buscando a través de los medios que hoy existen. Y ha tenido muchos aciertos por lo que vemos, porque usted ha ganado ya 4 intercolegiados de teatro. Eso es prehistoria. Cuéntenos un poquito de esos aciertos. Bueno, con el grupo del Juvenal Cano Moreno, entre 1989 y 1996, tuve la posibilidad de estar con ese grupo de estudiantes de mi colegio, yo estudié ahí, estuve en los festivales intercolegiados que hacía la Corporación Biblioteca Pública y Confamiliar. La Corporación Biblioteca Pública hoy es la Secretaría de Cultura de Pereira. Y entonces yo logré, con el trabajo que hice con ellos, logré
desarrollar un lenguaje que fui madurando. Eso es simplemente la maduración del lenguaje, de los lenguajes. Y pudimos llevar a escena algunas inquietudes de los mismos estudiantes. Por ejemplo, con el que nos ganamos el primer festival intercolegiado en el 89, fue una inquietud de uno de mis estudiantes que se llama Líder Giovanni Cano. Yo no sé si ustedes lo han oído nombrar. El Líder Giovanni es actualmente un hombre muy importante en algunas actividades en Pereira. Y estábamos pasando por el boom de una película que se llamaba El nombre de la rosa. Y él viene con la inquietud y desarrollamos un trabajo escénico, y después me dediqué a la escritura de eso, a partir de las improvisaciones que hacíamos sobre el problema de la iglesia. Y no lo ubicamos en Europa, sino aquí en América, en los tiempos de la colonia. Y lo llamamos actos pontificiales. Bueno, y entonces hablamos del problema de la sexualidad. Imagínense, estoy hablando de muchachos que no pasaban de los 15 años. Entonces, ellos estaban en ese momento también en esa exploración. Y con ellos, y en esa época yo estaba recién salido del colegio, y nos pusimos en eso. Esa es la ventaja de uno ser joven, que uno se atreve. Después de un proceso entre el año 90 y 94, tuvimos la posibilidad de hacer dos montajes, en 95 y 96, que nos permitió ir al Festival Nacional de Teatro, Festival Intercolegiado Nacional de Manizales. En el 95 fuimos con un texto, pues qué pena yo decirlo, pero esos textos los escribía yo, y nos ganamos el Festival Nacional en Manizales en el 95, y yo me gané ahí un premio de dramaturgia, y en el 96 volvimos con el Premio Nacional de Dramaturgia, y que ocupamos como el tercer puesto a nivel nacional. En el 97 volvimos a participar aquí en Pereira, pero ya digamos que esa fue la época del rompimiento, ya para llamarnos de otra manera, ya éramos independientes, llamábamos Momo Teatro. Ya es otra historia. Momo Teatro es un proyecto teatral, todavía está en ciernes, pues ahí estamos. Es un proyecto teatral donde queremos generar un grupo de profesionales. Queremos formar un grupo de teatro que sea capaz de dar cuenta de la investigación, de la experimentación, de la creación dramatúrgica, del asunto escénico, muy comprometidos con eso que yo les dije ahorita, que se llama la función social del arte y del teatro en particular. Entonces, en correspondencia con eso, pues Momo Teatro, pues estamos en posibilidades de volver otra vez a estar en escena, pero lo más importante es que es una construcción de los que han estado conmigo como actores, que yo he formado, o también con algunos compañeros míos. Entonces estamos como en esa, pero es un proyecto que lo hicimos entre 1997 y que en el año 2002, digamos, hasta ahí llegamos en esa primera etapa, y ahora estamos pretendiendo, empezando los años 20 del siglo XXI, renovarnos, volver con una madurez al escenario. ¿Por qué crees que la función del teatro es un llamado ambiental incluso y no solamente social? Es que yo pienso que el problema social no desdice de lo ambiental. Es que el hombre sin el ambiente y sin la naturaleza no tiene sentido. Yo no sé por qué las ganas de algunos medios y de algunas academias como de hacer un rompimiento entre la relación del hombre con la naturaleza. Es fundamental.
sino que el trabajo teatral como tal ya lleva inmersa esa reflexión sobre la relación del hombre con la naturaleza, de la reflexión del hombre con en relación con su sociedad, en relación con su cultura. Entonces, cuando yo digo, no, es que esta es una obra, como decimos ahorita todos pretenciosos, esta es una obra de teatro ambientalista, no. Esta es una obra de teatro y en sus lenguajes, en sus técnicas, en sus herramientas, sus metodologías, pues se está dando cuenta de esa relación. Que nosotros, digamos, de alguna manera se soslaye, ¿sí? Pues, digamos, es catastrófico. Yo aquí vi una versión que hizo, la adaptación que hizo de La Vorágine, Juan Carlos Moyano, del Teatro Tierra de Bogotá, y es un trabajo político y estaba enmarcado en la obra de José Eustacio Rivera, toda una investigación que hicieron ellos, pero además era mirar cómo el problema de la cauchería, el problema de la explotación de los hombres por ese recurso natural en la Amazonia no ha dejado de pasar. Y hoy en día lo vemos cómo se destruye la naturaleza. Si hablamos de la colonización antioqueña, es un problema de la relación con el medio. Si hablamos de la Fundación de Pereira, es una relación con el medio. Es decir, no hay en ningún momento una separación. Cualquier obra, las tragedias griegas hablan de eso. Lo que pasa es que nosotros hoy nos volvemos especialistas en lo ambiental como si el problema fuera no tirar la basurita, no hacer no sé qué. No, esto es un problema estructural que yo les decía ahorita, hay que leerlo en términos de la función sistémica de entre la economía, la política, la cultura, todo eso. Si hipotéticamente le dieran un presupuesto ilimitado para que desarrollara la idea o el proyecto de sus sueños, ¿qué es lo que haría usted? Pienso que haría lo posible por generar una escuela para las artes, para todas. Es decir, una escuela donde se le garantice a los maestros su estabilidad laboral, todas las condiciones óptimas y que además permitiera que los niños y los adolescentes de todas las condiciones sociales pudieran acceder ahí. Porque es que estamos ávidos de que se fortalezcan las artes, porque la tecnologización es muy importante y es necesaria porque esos son los avances del hombre, pero si eso no tiene un ser humano capaz de leer esos medios, de asimilarlos, de entenderse en el mundo y de saber que eso es una herramienta, pero para crear un mundos mejores, no estamos haciendo nada. Para eso sí serviría el dinero, para crear escuelas formativas y que cada quien salga a explorar, así no sean artistas, pero por lo menos que como profesionales entiendan que esto es de sensibilidad, porque si no vamos a acabar con la mejor casa que existe, que es nuestro planeta.